Capítulo 1. Introducción. En lo que piensas te conviertes. Lo que sientes lo atraes. Lo que imaginas lo creas. Buda. Por fin. El último libro que necesitarás cuando se trata de la ley de la atracción está aquí en tus manos. Durante las últimas 2 décadas me he abierto camino a través de este mundo, empezando desde lo más bajo y trabajando hasta llegar a un lugar en el que realmente puedo estar orgullosa de mí misma. Un lugar en el que me siento feliz de estar. Sin embargo, ese libro no trata de mi viaje. Es sobre el tuyo. Lo que tienes en tus manos es tu guía completa de la ley de atracción. Una guía diseñada para ayudarte a vivir tu mejor vida. ¿Te has preguntado alguna vez cómo hacerlo? ¿Te has encontrado alguna vez en una rutina interminable de la que parece que nunca puedes salir? ¿Sientes que la vida te retiene lanzando una cosa tras otra en tu camino? ¿Te has preguntado alguna vez cuál es la mejor manera de afrontar las cosas cuando las cosas se ponen difíciles? ¿Alguna vez has querido saber cómo ponerte en un camino del que puedas estar orgulloso para vivir una vida con la que estés contento? Las respuestas a todas estas preguntas se encuentran en la ley de la atracción. Algunos la llaman metodología. Algunos la llaman el secreto. Sea como sea, no hay duda de que a medida que avanzas por esas páginas, vas a aprender todo lo que necesitas saber para tomar el control de tu vida, quizás por primera vez. Ahora, para ser claros, este es el último libro que necesitarás leer cuando se trata de la ley de atracción. Probablemente hayas leído los artículos en línea o el bestseller de Rhonda Byrne y aunque son grandes libros, los encontré imposiblemente más complejos y espirituales de lo que necesitaban ser. Me encantaban, pero les faltaba algo, al menos para mí y para muchas otras personas con las que he hablado del tema. Si eres nuevo en la ley de la atracción, este es un libro guía lleno de consejos prácticos que cambiarán tu vida. Estas páginas contienen años de investigación personal, experiencia, ensayo y error y altibajos. Es la definición de la ley de la atracción, lo que representa cómo funciona y cómo puedes utilizarla para crear y manifestar la vida que deseas. Este libro está diseñado para ayudarte a dejar de perder tu tiempo leyendo otros libros, asistiendo a seminarios al azar, charlando con terapeutas y entrenadores de vida, en lugar de permitirte invertir tu tiempo en tomar acción. Todo lo que he aprendido en las últimas 2 décadas en un solo lugar. Nunca he encontrado una fuente de enseñanza que encapsule completamente cómo puedes hacer que la ley de atracción trabaje para ti de forma práctica. Así que me puse a escribir la mía. Aquí está. ¿Dónde empezó todo? Para preparar el escenario, aquí está mi experiencia con la ley de la atracción. Esta es una sección corta para empezar las cosas, para que sepas quién soy y de dónde vengo. Más importante aún, puedes experimentar cómo la ley de la atracción literalmente cambió mi vida. Empecemos por el principio. Hace unos 15 años, yo estaba en una rutina. Un reflujo, si se quiere. Tenía poco más de 20 años, vivía con una pareja que abusaba emocionalmente de mí y nuestra relación estaba constantemente al borde de la ruptura. Estaba aislada del mundo. Tenía pocos amigos, o al menos no los veía a menudo. Tenía un trabajo sin futuro y, para ser sincera, me odiaba a mí misma. Me atrevería a decir que me despreciaba. Recuerdo que un día, antes de salir de mi sucio apartamento, me miré al espejo y me sacudí la cabeza. En voz alta dije literalmente, ¿qué estás haciendo contigo misma? Antes de seguir adelante. No sé por qué lo dije,
o qué parte de mí decidió decirlo, pero sucedió. Esa era la única pregunta que quería responder seriamente, pero nunca encontré la respuesta. Me limité a agachar la cabeza y trabajar todo lo que pude, pero no hice ningún progreso. Lo hice durante años. Unos años después tuve una experiencia de epifanía. Había trabajado como topógrafa durante 2 años y la empresa para la que trabajaba era terrible. Pésimo servicio al cliente, lentitud en las entregas, un jefe malintencionado, un lugar de trabajo tóxico, todo. Así que decidí que este era el nuevo capítulo que había estado esperando. Me propuse crear mi propia empresa. Tuve que quemar puentes para irme, pero no me molestó. Este fue mi punto de inflexión. Estaba decidida a hacer que funcionara y lo di todo, más motivada de lo que había estado desde que tengo uso de razón. Sin embargo, a medida que transcurría el primer año, me encontré en una situación surrealista en la que parecía que cuanto más me esforzaba por dar vida a mi negocio, menos dinero parecía ganar y más parecía fracasar. No importaba cuánto esfuerzo y tiempo pusiera en las cosas, mi trabajo no estaba generando ningún ingreso. Estaba luchando por mantenerme a flote. Y así, después de muchos meses de intentar todo para sanar mi situación, que se me ocurriera, estaba perdida, físicamente agotada, triste y emocional, aletargada y completamente gastada. Mortificada, tuve que pedir dinero a amigos y familiares. Tuve que trabajar más duro que nunca para mantenerme, pero no podía evitar la sensación de que todo se me escapaba de las manos. Tenía planes y sabía lo que tenía que hacer. Tenía ideas para el marketing y para ser más eficiente, y empecé a pensar en crear un equipo y sentar todas las bases que sabía que necesitaba, pero los planes son solo eso, planes. No eran mi realidad. Quizás fue un caso de intentarlo en el momento y el lugar equivocados. Al final puse un límite y acepté que el negocio había fracasado. No podía seguir pidiendo a la familia y a los amigos que me ayudaran a seguir adelante. La culpa y la vergüenza eran demasiado. Estaba arruinada y profundamente avergonzada. La negatividad, la tristeza y la desesperación se abatieron sobre mí y sentí que las cosas nunca cambiarían. Volví a estar en este bucle y no estaba mejor que años atrás. Todo se vino abajo. Tuve que rendirme. No me quedaba más lucha y ya no quería intentarlo. Mi sueño se había desvanecido y era hora de seguir adelante. Sé que suena un poco dramático, pero es la verdad. Si alguna vez has estado en una situación similar, sabes lo agotador que puede ser. Desgraciadamente, como suele ocurrir en ese tipo de situaciones, cuando llueve, diluvia. Habrás notado que cuando ocurren cosas malas, tienden a ser seguidas por un flujo interminable de otras cosas malas. Lo había dado todo para que el negocio funcionara y me quedé sin nada. Había dejado mi casa, mi coche, mi dinero y mis relaciones. Me quedé sin más que unas pocas pertenencias personales en una maleta que arrastré durante todo un año. Tenía 25 años y vivía en apartamentos de amigos, sin quedarme más que unos pocos días por la culpa y el miedo de estar agobiando a alguien con mi presencia. Suena dramático, pero así es como me sentía realmente. Esta era mi vida, atrapada en un ciclo de tomar una decisión y sentir que cada vez me salía el tiro por la culata. Trabajaba muy duro para ahorrar el dinero suficiente para poder llegar a un lugar del que pudiera sentirme orgullosa, pero unas semanas más tarde, de alguna manera, me encontraba en descubierto con los pagos del préstamo acechándome. Por supuesto, tenía que hacer algo. Estaba harta de este estado perpetuo de no saber qué estaba haciendo.
Estaba harta de no tener ningún control sobre mi vida y de perder aparentemente mis horas siendo arrastrada por las corrientes del infortunio, arrojada contra las rocas de vez en cuando. Por pura desesperación, recurrí a Internet. ¿Cómo hace uno? Ya ves, me dije. Aunque no sepa por dónde empezar ni qué hacer, tiene que ser mejor que esto. Y así empecé a buscar respuestas. Necesitaba algo. Tal vez todos somos un producto de nuestro entorno y tal vez este era el problema. Así que empecé a pensar en cambiar mi entorno y hacer las cosas de forma diferente. No sé muy bien en qué estaba pensando, pero lo primero que hice fue ir a sentarme en el patio de una iglesia local. Pensé que si todos estamos hechos de átomos y energía, quizá hubiera algún tipo de vibración o energía positiva que emanara de ese lugar. Al fin y al cabo, la gente lleva años haciéndolo a través de la oración. Estaba perdida. Al menos, si iba allí, podría sentir algún tipo de energía que me ayudara a salir de la situación en la que me encontraba. Si tenía suerte, tal vez Dios me iluminaría y me mostraría el camino. Pensé que si sentarse en el exterior de un cementerio era lo suficientemente bueno para Einstein, debería hacerlo para mí. El único problema era que no podía sentir nada. Algunos gorriones buscaban comida en el suelo, pero eso era todo. Ningún despertar espiritual se agitaba bajo la superficie. Ningún momento de epifanía. Pero entonces empecé a pensar en qué más podía hacer para intentar salir de la rutina. Sé que necesitaba cosas materiales. Necesitaba dinero. Necesitaba un trabajo estable. Necesitaba averiguar qué hacer con mi relación abusiva y, desde luego, necesitaba trabajar en mis otras relaciones, ya fuera revitalizando viejas en relaciones o encontrando otras nuevas. Y lo que es más importante, necesitaba la confianza y el valor para salir al mundo y hacer que todas estas cosas sucedieran. Durante los últimos años había intentado hacer que las cosas sucedieran. Intentaba hacer realidad mis sueños y eso solo me había dejado peor que cuando empecé. Mi confianza y autoestima estaban por los suelos y eso tenía que cambiar. Sobre todo, sentía que necesitaba una gota de cordura o de paz de una vez. Pero esto planteaba cuestiones muy importantes. ¿Cómo podía traer todas estas cosas a mi vida? ¿Cómo podía traerlas a mi vida? Pensando en ello en el momento, todo me parecía tan excesivo que bien podría haber sido tachado de imposible. Esa misma noche llegué a casa y busqué literalmente en Google cómo atraer la estabilidad, y he aquí que vi artículos sobre la ley de la atracción. En ese momento de mi vida, la ley de la atracción era un concepto del que había oído hablar antes, pero de alguna manera parecía haber olvidado. Recuerdo que mi madre tenía un ejemplar de El secreto de Rhonda Byrne en la estantería del salón de la casa de mi infancia. Mi abuela también solía hablar de la ley de la atracción cuando yo era más joven. Pasaba el primer día de cada año nuevo creando tableros de visión para ayudarla a manifestar su año, aunque yo no le prestaba mucha atención en ese momento. También recordé haber visto un seminario de autoayuda en línea sobre la ley de la atracción. Interesante, pensé. Muy interesante. Era como si las piezas de un puzzle empezaran a formarse en mi mente, tirando de viejos recuerdos que ni siquiera sabía que tenía. Sin ninguna otra solución en mente, me puse a ello. Empecé por informarme. Al principio no tenía ningún sentido. La idea de que se pudiera desear algo y obtenerlo me parecía extraña. Pero cuando empecé a leer más y a informarme sobre la ley, me di cuenta de que no era solo un montón de tonterías de la que a la gente le gustaba hablar. No era una ilusión. La ley de la atracción tenía legítimamente aplicaciones en el mundo real.
La prueba estaba en todas partes y hay literalmente un sinfín de historias de personas que han utilizado la ley de la atracción para manifestar la vida de sus sueños. Por ejemplo, oradores motivacionales como Tony Robbins habla de la ley de la atracción y aplican sus conceptos de diferentes maneras, con estadísticas que muestran que ha llegado a más de 50 millones de personas. Celebridades como Will Smith y Jim Carrey hablan regularmente de sus experiencias de manifestación de sus deseos, utilizando los mismos conceptos y técnicas que exploraremos a lo largo de este libro. Arnold Schwarzenegger es un ejemplo popular de alguien que ha utilizado la ley de atracción para lograr algunos resultados poderosos. Conocido por ser un culturista talentoso en sus años de juventud, Arnold explicó en muchas entrevistas que quería ganar el título de Mister Universo y que este era su sueño durante esta etapa de su vida. Por ello, solía imaginar y visualizar su éxito paseándose por los torneos en curso como si fuera el mejor y ya hubiera ganado el título. Arnold empezó su carrera a los 15 años y acabó ganando el título de Mister Universo a los 20, lo que es un logro increíblemente rápido, dada la competitividad del sector. Es más, llegó a ganarlo 6 veces más, y aunque hace tiempo que dejó de competir, su carrera de culturista ha dejado un legado duradero y sigue siendo uno de los culturistas más famosos de la historia. Incluso existe una competición de culturismo en Estados Unidos llamada The Arnold Sports Festival, que se considera el segundo evento de culturismo más importante del mundo después del Mr. Olympia. Schwarzenegger fue muy proactivo a la hora de utilizar la ley de la atracción y los resultados han sido increíblemente claros a lo largo de su carrera como culturista, famoso actor de Hollywood e incluso en su carrera política como gobernador del estado de California. Eso es mucho éxito para un solo hombre, pero esto es solo un ejemplo de muchas personas que han utilizado la ley para atraer al universo a su lado para manifestar la vida de sus sueños. Jay-Z, Oprah Winfrey, Lady Gaga, Will Smith y Denzel Washington aplican la ley de la atracción en sus propias vidas y han hablado de ello públicamente. Incluso el famoso luchador de la UFC, Conor McGregor, aplica estas enseñanzas. Si lo ves aquí, en tu cabeza, y tienes el valor suficiente para decirlo, sucederá. Veo estos planos, veo estas secuencias y no me asusto de ellas. A menudo, la gente cree en ciertas cosas, pero se las guarda para sí mismas. No lo exponen. Si realmente crees en ello y te haces oír con ello, estás creando esa ley de atracción y se hará realidad. Conor McGregor, UFC 194. Si tenemos en cuenta que libros sobre la ley de la atracción como El Secreto han vendido más de 35 millones de copias y que incluso hay referencias a la ley de la atracción en escrituras como la Biblia, un texto escrito hace más de 3.000 años, esto demuestra que es algo que ha formado parte de la cultura humana durante literalmente milenios y algo que merece la pena investigar. Por supuesto, yo era escéptica. Pero al mismo tiempo, durante muchos años, había visto cómo ciertos amigos y familiares conseguían lo que querían. Conseguían hacer realidad sus sueños. Pedían grandes cosas durante las conversaciones casuales. Una carrera mejor, más dinero, una casa o un coche nuevos, y yo observaba con asombro cómo sus vidas cambiaban gradualmente con el tiempo. Por mucho que trabajaran para conseguirlo, y créanme, lo hacían, sin saber siquiera para qué estaban trabajando, las cosas que querían acababan llegando a sus vidas. Y yo nunca pude entender por qué parecía que me lo perdía. Cuando empecé, creía que la ley de la atracción era solo una ilusión, una forma de sentirse mejor para la gente que no podía triunfar en el mundo real. Una forma de que la gente que no sabía lo que estaba haciendo con sus vidas intentara orientarse en una dirección más productiva.
Sentía que era una de esas cosas que realmente solo funcionaban en la televisión, y mientras algunas personas tenían la suerte de caer en la combinación correcta de buena suerte, buen momento y buen karma, una tormenta perfecta, por así decirlo, la gran mayoría de nosotros tenía pocas esperanzas a la hora de hacer que las cosas sucedieran. Creía que estábamos atrapados en nuestra suerte en la vida. Pero entonces, acabé cambiando de opinión. La ley de la atracción no es una ilusión. Es una forma de que la gente tome el control de su vida y la dirija hacia las cosas que quiere. La ley de la atracción no significa que te sientes y esperes que otros traigan a tu vida las cosas que quieres. Por el contrario, significa que si sabes lo que estás haciendo, puedes tomar el control de tu destino y hacer que las cosas sucedan. Lo que encontré en mi propio viaje es nada menos que increíble. ¿Cómo funciona la ley de la atracción? ¿Qué es la ley de la atracción? ¿Cómo funciona? ¿Cómo puedes aplicar la ley de la atracción a tu propia vida? Empecemos por lo básico. La ley de la atracción. Para tener una comprensión básica de lo que implica esta ley, empecemos con la ciencia. Y créeme, hay una tonelada de ciencia que apoya esto. Todo lo que existe en el universo tiene una vibración energética. Ya seas tú, yo, el edificio en el que estás o el planeta, todos tienen una vibración. Esto puede sonar un poco complicado, especialmente si eres nuevo en la física cuántica, pero la premisa es realmente simple. Los científicos han determinado que todo vibra, incluso los átomos que componen la materia. Esto significa que todo está en constante movimiento. No solo la Tierra que orbita alrededor del Sol a 67.000 millas por hora. Esto se conoce como vibración atómica, que se define científicamente como el movimiento periódico de los átomos de una molécula en relación. En pocas palabras, las moléculas y los átomos vibran en relación con las moléculas y los átomos que los rodean. Curiosamente, estos mismos componentes responden a la energía.